Fotocrea 33 presenta. Hola y bienvenidos nuevamente a Fotocrea 33. Hoy en la sección de astronomía hablaremos del famoso planeta rojo Marte. ¿Pero por qué es tan famoso? ¿Por qué se quieren hacer expediciones ahí? ¿Fue en su pasado un planeta como la Tierra? ¿Hay o hubo vida ahí? Y lo más importante por descubrir, ¿será algún día nuestro segundo hogar? Quédate a descubrirlo, pero no dejes de suscribirte y darme un like si es de tu agrado este contenido y aprende y diviértete viendo más de 60 videos que tengo para ti en las secciones de fotografía, astronomía y creatividad. Empezamos. Marte, conocido como el planeta rojo porque su superficie está compuesta de hierro oxidado. También en la mitología romana se le conoció como el planeta guerrero. Este planeta es nuestro vecino así como Venus. Entre ellos dos estamos. Sin embargo, Marte tiene muchas similitudes a la Tierra, como que es rocoso y no gaseoso como Venus. Y parece ser controlada su superficie para poder visitar, siendo que Venus, por el contrario, es un verdadero infierno. Si aún no has visto el video, te dejo aquí el link. No te lo pierdas, está muy interesante. Bueno, dentro del espacio, lleno de millones de estrellas, millones de galaxias, y no sabemos aún cuántos sistemas solares como el nuestro haya, pero hay bastantes. Pues aquí nos encontramos con el que es familiar, nuestro sistema solar. Marte es el planeta cuarto en distancia al Sol. Y ese punto azul que se ve desde Marte es nuestra Tierra, nuestro planeta, nuestro hogar. ¿Habrá algún día que Marte sea nuestro segundo hogar y así se verá la Tierra? ¿Habrán humanos que vean la Tierra como otro planeta ajeno como aún vemos y analizamos nosotros a los otros planetas cercanos? La Tierra es un planeta inigualable, bello, lleno de vida, de diversidad, pero lo estamos destruyendo. Y si no nos destruimos nosotros mismos primero, lo vamos a acabar destruyendo. Debemos de cuidar y tener en cuenta qué va a pasar en un futuro y cuál será nuestro futuro hogar. La expedición a Marte y muestras del planeta y conocimientos hasta ahora son los siguientes. Marte es el segundo más pequeño del sistema solar después de Mercurio. Tiene 2 lunas, tiene valles, desiertos y casquetes polares como la Tierra. También tiene la montaña y volcán más grande del sistema solar llamado Monte Olimpo. Marte es muy parecido a la Tierra en cuestión de rotación y de estaciones del año. Su día, por ejemplo, cuenta con 24 horas con 40 minutos aproximadamente, ya que varía cada año. Y su año es de 668 días terrestres. Su temperatura es de 20 grados centígrados y la menor, menos 87 grados centígrados. Como pueden ver, es una barbaridad, es bastante frío. Sin embargo, hay lugares en la Tierra que hay habitantes donde están aproximadamente a menos 50 o a veces hasta menos 60 grados centígrados. Pero ¿por qué nos interesa tanto la temperatura o su similitud con la Tierra? Pues porque en algún momento la Tierra dejará de ser como la conocemos y debemos de tener abiertas opciones en dónde o desde dónde se puede vivir y conocer más nuestro universo. Esto no sucederá en este año, pero sí hay ya las misiones Artemis. Si no has visto el video, te dejo aquí el link. La misión Artemis se está preparando para habitar y colonizar Marte en el año 2025. Como pueden ver, esto ya no es una ficción. Para entender su terreno y saber a qué se enfrentarán los astronautas y concluir si hay o no vida o si la hubo, las investigaciones actuales han descubierto agua, pero congelada. Sin embargo, para hallar vida microbiana se necesita agua líquida. La sonda Fénix, así llamada a la misión en Marte, es la que ha estado en contacto con H2O, y los astrónomos se preguntan si alguna vez fue líquida. Los astrónomos felices de ese descubrimiento también encontraron, por el contrario, un químico tóxico llamado perclorato de sodio.
Sin embargo, descubrieron también aquí en sus laboratorios que hay bacterias que resisten vivir con ese químico, como si fuera el aire como con el que nosotros respiramos. Así que aún queda abierta la posibilidad de vida, aunque sea bacteriana. Ya que para que haya vida se necesita calor, material orgánico, carbono y agua líquida. Así que los investigadores están evaluando las posibilidades de existencia actual y se están haciendo investigaciones astrobiológicas, porque hace 5 millones de años la temperatura que tenía Marte respecto a la cara al Sol era mucho mayor que ahora, como las regiones polares de la Tierra. Así que el polo norte de Marte podía haber sido propicio para la vida, pero no puede serlo si es muy ácida su superficie. Así que la misión pudo investigar con la sonda un poco de su superficie y descubrieron su pH de Marte. Y fue algo sorprendente, ya que la escala de acidez entre 12 puntos a 1, siendo el 1 el más ácido y el 12 el más alcalino o menos ácido, resulta que Marte tiene un número de 8.3 de pH, perfecto para cultivar, idóneo para la vida. Si quieres saber más sobre Marte y sus hallazgos, acompáñame en los siguientes videos donde te contaré los progresos, inventos y descubrimientos para esta gran misión. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.